Por favor, tenga presente que un falso maestro no es necesariamente una persona que enseña una doctrina falsa por ignorancia. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Apolos enseñaba erróneamente el mensaje y el bautismo de Juan. Muchos de los grandes líderes de la Iglesia en los siglos pasados han sostenido interpretaciones de cuestiones menores que nosotros opinamos que no fueron bíblicas. Sin embargo, no podemos llamarlos falsos maestros. Los falsos maestros son creyentes profesantes que conocen la verdad, pero que deliberadamente enseñan mentiras con la esperanza de obtener ganancias. Su condenación, versículos 1 al 9. Pedro abre esta sesión declarando que los falsos maestros aparecerán, pero que al final Dios los condenará. El versículo 1 resume los métodos de los falsos maestros. 1. Aparecen entre el pueblo como miembros de la iglesia. 2. Trabajan en secreto, bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. 3. Traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. 4. Sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Lobos con pieles de ovejas es la manera en que nuestro Señor los describió. Mateo capítulo 7, versículo 15. Desafortunadamente, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Versículo 2. Pero además Jesús dice que la levadura de la falsa doctrina afectará a toda la masa. Mateo capítulo 13, versículo 33. La gente decidirá seguir a los falsos maestros porque se autoexaltarán en lugar de exaltar a Cristo. La palabra fingidas en capítulo 2, versículo 3 quiere decir palabras falsificadas o palabras manufacturadas, fabricadas. La palabra griega es plastos, de donde derivamos la palabra castellana plástico. Estos falsos maestros se apartaban de las palabras bíblicas dadas por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Y manipulaban sus propias palabras para que encajen en sus doctrinas falsas. Estos falsos maestros serán destruidos y Pablo cita 3 ejemplos del Antiguo Testamento para probarlo. Los ángeles que pecaron y que ahora están en el Tártaro o prisiones de oscuridad, que es como se traduce la palabra en capítulo 2, versículo 4. La palabra tártaro era una palabra griega para referirse a lo que nosotros llamamos el infierno. La segunda es en el diluvio. Y la cuarta es las ciudades de Sodoma y Gomorra. En cada uno de estos casos, las personas involucradas tenían cierta forma de religión, pero no la verdadera fe que da poder a la vida. Antes de que Cristo regrese, habrá mucha religión en el mundo, pero no será la verdadera fe en él. Pedro también destaca que Dios puede preservar y librar a sus santos verdaderos, como lo hizo con Noé, su familia y Lot. Su carácter, versículo 10 al 16. Orgullo, versículo
10 al 11. Detestan toda clase de dominio o autoridad. Dios ha establecido los dominios en este mundo, el gobierno humano, la cabeza del hogar, el liderazgo en la iglesia y así por el estilo, pero los falsos maestros quieren gobernar las cosas a su manera y rechazan el orden de Dios. Incluso los ángeles no menosprecian a las autoridades. Judas capítulo 1, versículo 8 y 9. Ignorancia, versículo 12. Los falsos maestros se ciegan expresamente a lo que la Biblia enseña. Lujuria, versículo 13 al 14. La doctrina errada y la manera errada de vivir van juntas. Los falsos maestros viven en lujuria y seducen, pescan con carnada a las personas inestables que se dejan atrapar por sus enseñanzas. Es trágica la manera en que han blasfemado. Versículo 2. En nombre de Cristo, codicia. Versículos 15 y 16. El versículo 3 destaca que los falsos maestros usan palabras fingidas para explotar a la gente. Y el versículo 18 dice que usan palabras infladas. Desafortunadamente hay mucha gente inestable que se deleita en seguir a estos charlatanes religiosos sin darse cuenta de que estos hurgan en sus bolsillos mientras envenenan sus vidas. Pedro cita a Balaam como ejemplo. Números capítulo 22 al 25. Balaam fue un profeta que usó sus dones para ganar dinero y condujo a Israel al pecado. Sus pretensiones, versículo 17 al 22, prometen a sus seguidores satisfacción, sanidad, milagros, etc., pero no sacian su sed espiritual. Qué inútiles son los pozos sin agua. Estos maestros, con sus grandiosas palabras infladas, propaganda religiosa, dan la apariencia de ser veraces y de que ayudan, pero resultan ser nubes llevadas por el viento. Los falsos maestros prometen liberación de Satanás, pero no del pecado. Prometen sanidades y usurpan el lugar de Dios y de los dones del Espíritu Santo, pero conducen a la gente a la esclavitud. Pedro usa un poco de sarcasmo aquí. ¿Cómo pueden quienes son esclavos del pecado librar a alguien? En el versículo 12 llama animales irracionales a los falsos maestros y ahora claramente los llama puercos y perros. Por favor, tenga presente que los versículos 20 al 21 no habla de alguien que pierde su salvación, porque eso contradice lo que escribió en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. En este pasaje, el autor compara a los cristianos como ovejas, no con perros y puercos. El cristiano ha recibido una nueva naturaleza, ha sido librado de la corrupción del mundo y del pecado. Pedro describe a los falsos cristianos, gente que solo se ha lavado de las contaminaciones externas, o sea, la reforma religiosa, pero que nunca ha recibido la nueva naturaleza en su interior. Usted puede lavar a un perro o a una puerca, pero el animal no cambia su naturaleza básica. Vivimos en días de falsos maestros. Podemos detectarlos porque se autoexaltan
en lugar de exaltar a Cristo por su charla fingida y sus grandiosas palabras infladas, por su énfasis en acumular dinero, por sus grandes pretensiones de que pueden cambiar a las personas y por sus vidas ocultas de lujuria y pecado. Buscan fama y adoración o veneración de los demás. No podemos detenerlos por ahora, excepto mediante la enseñanza sincera de la palabra de Dios, pero un día Dios los dejará al descubierto y los juzgará. Comentario capítulo 3. Este capítulo revela a Pedro como el pastor cariñoso que cuida a sus ovejas y corderos. 4 veces usa la palabra amados y cada vez da una solemne admonición. Amados, que tengáis memoria. Versículo 1 al 7. Acordaos ha sido un tema clave en esta carta. Pedro mismo había sido culpable de olvidarse. Lucas capítulo 22, versículo 61, de modo que su amonestación era significativa. Quería que tuvieran una mente sincera, o sea, mentes no confundidas con las doctrinas falsas que se mencionan en el capítulo 2. La doctrina que Pedro defiende es la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino y entonces, después de 1000 años, introducir los nuevos cielos y la nueva tierra. Pedro no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, o sea, al regreso secreto de Cristo en el aire por su iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. El mundo, por supuesto, se burlará de la idea de la venida de Cristo. Pedro cita ejemplos del Antiguo Testamento para probar que Dios, en efecto, irrumpe en la historia. Empieza con el mundo creado en Génesis capítulo 1, versículo 5, hecho por la palabra de Dios. Luego presenta el diluvio, Génesis capítulo 6, y el mundo que Dios juzgó, versículo 6. El versículo 7 indica que el mundo ahora está guardado para el fuego y está ya preparado para el juicio. Esto pudiera sugerir la liberación del poder atómico. Si relacionamos el versículo 6 al diluvio, tenemos el mismo argumento. Dios juzga el pecado en el tiempo en que los hombres están confiados de que nada va a pasar. Amados, no ignoréis. Versículo 8 al 11. La gente ve la historia en términos de días y años, pero para Dios el tiempo es siempre presente. 1000 años son para Él como un día. Salmos 90, versículo 4. Dios no se retarda. Cuando llegue el tiempo apropiado, actuará y cumplirá su palabra. El día del Señor es aquel periodo de juicio que se conoce también como la gran tribulación. Vendrá sobre toda la tierra después del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Un ladrón viene de pronto, cuando menos se lo espera. Cuando el mundo dice paz y seguridad, el juicio vendrá. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. El pueblo de Dios no estará desprevenido cuando Cristo venga para llevarlos al cielo, pero el mundo se sorprenderá por los juicios que seguirán. Amados, procurad con diligencia, versículos 11 al 14,
Esta es la tercera vez que Pedro menciona diligencia. En estos días postreros, los creyentes deben estar en guardia, en vista de lo que Dios ha planeado para este mundo. No debemos buscar paz ni esperanza en este mundo. Esperamos los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios creará y sobre la cual Jesús reinará. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Esta bendita seguridad nos ayuda a mantenernos limpios y a ser fieles en hacer nuestro trabajo hasta que Jesús venga. Amados, guardaos, versículo 15 al 18, Pedro explica lo que parece ser tardanza en el programa de Dios y nos remite a las cartas de Pablo para los detalles. Nótese que Pedro llama escritura a las cartas de Pablo, lo que Jesús no ha regresado. ¿Por qué Jesús no ha regresado para establecer su reino? Porque hoy está edificando su iglesia, algo que no se menciona en las profecías del Antiguo Testamento. Esta tardanza significa salvación para judíos y gentiles que creen. Los que no entienden el programa de Dios tuercen las escrituras y mezclan la profecía del Antiguo Testamento con la verdad de la iglesia, acabando en confusión. ¿Cómo evitamos caer al crecer y edificarnos en el Señor? Judas capítulo 1, versículo 24 al 25. Los niños recién nacidos que no se alimentan de la palabra, que no crecen en el Señor, son inestables. En este mundo perverso, los cristianos deben dedicar tiempo a alimentarse de la palabra, orar y ejercer sus músculos espirituales.